Nuevamente nos encontramos en una nueva sesión. A ver, un minutito para agregar a alguien más. Listo. Bien, como han podido ver en el temario y en las diapositivas, ¿no? Que siempre a continuación, hemos ido avanzando en base a los tópicos del derecho penal, ¿cierto? Ahora, dentro de una de las partes del derecho penal, recuerdo por las intervenciones, se comentaba, ¿no? En criterios de imputación. Es decir, si consideramos que el derecho penal uno de sus pilares base es la protección de los bienes jurídicos. La pregunta viene aquí, ¿no? ¿Cómo accionamos, cómo actuamos cuando se atenta, digamos, se acciona contra un determinado bien jurídico? Véase la propiedad, la vida, la libertad en caso de secuestro. Ahora, veíamos delitos que generaban en ese puente que podemos llamarlo, ¿no? Desde la ideación hasta, digamos, hasta una ejecución, situaciones donde me planteaban, ¿no? Y excelentes intervenciones. Recuerdo una clase, si no me equivoco, era imputación subjetiva, donde qué sucedía cuando no se dañaba el bien jurídico. A ver, es decir, se accionaba desde el punto de vista exteriorizando la conducta, valga la redundancia, porque habíamos dicho, ¿no? Al derecho penal, la única forma, ¿no? Porque no estamos en un mundo psíquico, la única forma de imputar algo a alguien, es decir, investigarlo, juzgarlo, ejecutar una sentencia, era cuando ha sido exteriorizada la conducta. Igual en la psicología, ¿no? Por ejemplo, la psicología estudia la conducta, no estudia, digamos, procesos internos, ¿no? Ahora, como vemos aquí, la pregunta era, ¿no? ¿Qué sucedía en el escenario donde, si bien se accionaba un tipo penal, ¿no es cierto? Pero el bien jurídico resultaba, coloquialmente podemos decirlo, ¿no? Ileso, intacto. ¿Qué haríamos en ese escenario? Es más, ¿no? Recuerdo que en un ejemplo en imputación subjetiva, en el tema de la bomba, ¿no? Donde veíamos que un determinado agente activo tenía digamos, la deleznable misión de poner una bomba en un político, en una autoridad, ¿no? Ahora, ¿qué sucedía cuando ponía la bomba y esa bomba no estallaba? ¿O qué pasaba en escenarios donde una persona, por ejemplo, ¿no? En este contexto que vivimos, donde intentaba robarnos, supongamos un robo con arma de fuego? A ver, un segundito para agregar a alguien. Intentaba robarnos con arma de fuego y supongamos que justo en ese momento un perro saltaba y le mordía la mano. O caía desde el quinto piso un ladrillo y golpeaba en la cabeza al delincuente. Es decir, si bien accionó, por ejemplo, ¿no? Alguien que agarra un cuchillo por un arma blanca, ¿no? Intenta matar a alguien, pero justo en ese momento, desde el techo, cae un ladrillo y deja noqueado a la persona. O deja inconsciente. Ahora, ¿qué sucede en ese escenario? A ver, cuando vemos que una persona ya toma un arma, se desplaza, se acerca, ve la posibilidad de accionar y valga en verdad es acciona, pero no logra su cometido. A ver, ¿qué pasa en este escenario donde no logra el cometido? Sobre todo, ¿no? ¿Qué nos dice el código? ¿Qué nos dice la doctrina? Y más importante, ¿no? ¿Qué nos dice la jurisprudencia en ese caso? Ahora, antes de llegar a ese tema, que es el tema que nos abarca el día de hoy, que nos reúne el día de hoy, que es tentativa, ¿no? Y desistimiento, obviamente, que está... A ver, cuando estudia tentativa, uno de los parámetros para estudiar este tema es desistimiento, ¿no? Es decir, que no logre, digamos, seguir ese curso. Ahora, antes de ello, y eso es algo que deseo adelantarme porque es muy importante conocerlo, pero esto más adelante lo vamos a ver a mayor complejidad, a mayor plenitud, que es el famoso iter criminis, ¿no? El famoso iter criminis. Sobre este iter criminis hay diversas conceptualizaciones en esta línea. Y cuando digo diversas conceptualizaciones, es porque algunos consideran que debe, digamos, tener criterios de punibilidad hasta determinado momento. Pero la doctrina mayoritaria en esta línea, en este sentido, va por este modelo, ¿no? Que vemos ahí ideación, actos preparatorios, ejecución, consumación y agotamiento en ese sentido. Entonces, vamos a ver qué nos presenten cada uno de ellos, ¿no? A ver, y repito, ¿no? Este es un tema que se va a ver más adelante, pero es importantísimo conocerlo, al menos recordar o tener nociones generales en esta materia para poder ver dónde, sobre todo, ¿no? Dónde nos podemos ubicar en esta... Porque, a ver,
Porque cuando hablamos del iter criminis, ¿no? Habrá que entenderlo como un puente, ¿no? Como un proceso. ¿Y qué comprende esto? Evidentemente, ese proceso comprende la realización de un delito. Repito, este iter criminis comprende la realización de un delito, ¿no? A ver, otras posturas también dicen, ¿no? Que esta es una serie de etapas concadenadas. Ahora, en este sentido, aquí el sujeto activo, el autor en esta línea, ¿no? Interviene, penetra, ¿no? En el campo mínimo punible, ¿cierto? Sí, en esta línea, ¿no? Y ojo, en un sentido más amplio, ¿no? O en otro, digamos, la otra esfera o en el otro extremo aquí, esto, o sobre todo en una etapa avanzada, permite aquí aplicar la pena más severa, ¿no? Es decir, en qué estadio, en qué escenario nos podemos estar moviendo o encontrando en esta línea, ¿no? Entonces, manejar el iter criminis es base, porque, como repito, nos permite entender desde la ideación, la consumación, es decir, todo ese recorrido y qué elementos se pueden ubicar o vamos, digamos, como un rompecabezas, ¿no? Vamos armando para, digamos, la consumación o, en todo caso, ¿no? Una tentativa en este sentido. A ver, recordando conceptos, ¿no es cierto? Un punto importante aquí, podemos entenderlo de esta manera, ¿no? De esta manera. A ver, primero vemos acá el punto primero que es la ideación. Ideación. Y repitiendo, ¿no? Repitiendo lo que hemos dicho hace unos minutos y lo que hemos dicho al inicio de la clase, por ideación vamos a entenderlo como la fase interna, ¿no? A ver, tenemos que ahí centrarnos en una construcción, en una elucubración también podría ser, ¿no? O en una elaboración mental, ¿no? Ideamos algo negativo. A ver, por ejemplo, ahorita podemos hacer un ejercicio nosotros. A ver, nos piden, por ejemplo, ¿no? ¿De qué forma podrías entrar al banco de madrugada? ¿No? Es una ideación. Es más, ¿no? Algunos pueden comentar, no, miren, yo en tal película vi ello, pero para llegar a este nivel de ideación, tiene que haber un objetivo, ¿no? Un objetivo, ¿no? Es decir, este proceso mental. Ahora, otra postura también indica, ¿no? Que evidentemente, aquí se razona, ¿no? Se razona, es decir, si lo va a cometer o no. Por ejemplo, cuando hablamos el tema de teorías de la pena, y tocábamos a Immanuel Kant en el retribucionismo, Immanuel Kant planteaba, ¿no? Hasta el agotamiento, que la persona, que el ser humano tiene libre albedrío, ¿no? Es decir, decide. Y ojo, repito aquí, acá también hay que ver un tema de eximientes, ¿no? De eximientes, o en qué contexto no estamos. Se supone que aquí, para que logre darse este tipo, la persona tiene que estar bajo un estado consciente, ¿no? Evidentemente no un estado inconsciente. Ejemplo, ¿no? Cuando hablábamos de algunos puntos que pueden eximir de responsabilidad o, digamos, escenarios donde la persona o el agente podría, ¿no? No ser imputable. Ejemplo, ¿no? Una persona, digamos, interdicto, que padezca esquizofrenia, paranoia, menores de edad, ¿no? O otro punto importante cuando haya un mecanismo de que no esté en su condición de razonamiento. Pero, repito, ¿no? Aquí cuando habla de fase interna es la ideación, es decir, cuando la persona está consciente en ese sentido, ¿no? Es más, por ejemplo, en Argentina, el maestro Raúl Eugenio Zaffaroni, ¿no? Aquí dice que, en primera línea, ¿no? Él dice, ¿no? Que no son punibles aquellas etapas que acontecen en el fuero interno del sujeto, ¿no? Digamos, un gran académico, un profesor Zaffaroni, ¿no? Dice, repito, no son punibles, o sea, no merecen castigo, ¿no? No merecen ser perseguidas las personas que digamos, idean o en esta etapa que acontecen en el fuero, es decir, internamente, ¿no? Y la mente aquí, ¿no? Ahora, ¿qué más dice el profesor Zaffaroni? Aunque se exteriorice en una mera manifestación de propósitos, ¿no? Salvo que penetren en el terreno de la instigación, dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ejemplos ahí, ¿no? Ahora, ahí estamos en una etapa de la ideación. Podemos también tocar, y vemos, ¿no? Siguiendo esa cadena, los famosos actos preparatorios, ¿no? A ver, y por actos preparatorios en esta línea, en este sentido, ¿no? En esta concadenación, podemos entender, ¿no? Aquí el sujeto activo, ¿no? Una vez que ha ideado y se prepara, ¿no? En los actos preparatorios, para la redundancia, aquí el sujeto activo empieza a examinar y a seleccionar una serie de medios, ¿no? Una serie de herramientas, ¿no?
obviamente con el propósito o con miras a la realización del delito, ¿no? Es decir, la ideación y la preparación desde el punto de vista penal, ¿no? Son, en este sentido, ¿no? Podemos llamarlo, ¿no? Que no tienen una relevancia, ¿no? Es decir, son irrelevantes, ¿no? Ojo, excepto algunos preparatorios que sí son punibles, ¿no? Repito, cuando decimos que en el derecho penal no son relevantes, o acá en la lámina pueden ver, ¿no? Que no son punibles. Ojo, esto, salvo algunos casos donde el código especifica, por ejemplo, ¿no? Fabricación y falsificación, ¿no? De los billetes, ¿no? O sea, sacar billetes falsos. ¿Qué más podría ser, ¿no? Tener armas, ¿no? O sin permiso, o peor aún, ¿no? Ya que está, digamos, digamos, tan en boga esa polémica, ¿no? El tema de las granadas, ¿no? La pregunta viene aquí. Una persona sin ningún permiso podría tener una granada de guerra del ejército todavía, es decir, ¿no? Ya ustedes habrán visto en la noticia. Entonces, otro tema también acá, ustedes saben también, ¿no? Que en los delitos contra la salud pública, una persona, digamos, no puede fabricar o producir, ¿no? Algún estupefaciente, ¿no? En ese sentido. A ver, entonces estamos en ese escenario, ¿no? En líneas generales, no son punibles. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no son punibles? Supongamos que ustedes idean hacer algo, ¿no? Pero solamente queda en el fuero interno de ustedes, ¿no? Ahora, a excepción de tipos penales que sí están establecidos, ¿no? Como repito, tener un arma de guerra, tener una pistola sin permiso, fabricación, digamos, falsificar monedas, ¿no? También, o billetes en ese sentido, ¿no? O, digamos, sembrío de algunas plantas no permitidas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bien, ahora, en ese sentido, por eso en líneas generales son punibles, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que son punibles o materia de castigo en el famoso iter criminis? Recién entramos en el terreno de los actos punibles en el sentido base de la ejecución y de la consumación, ¿no es cierto? Ahora, cuando dice ejecución la palabra, a ver, en términos generales, ¿no? Por cultura general, cuando dice ejecutar algo, ¿no? Ejecutar algo es dar inicio a algo, ¿no es cierto? Es decir, que ya haya un desplazamiento hacia algo. Mientras en la ideación quedaba en el fuero interno, mientras en los actos preparatorios una persona veía qué herramientas usar, qué no usar, en la ejecución es cuando la persona ya decide apretar el botón para que se genere el daño, ¿no? El sistema de antijuricidad o en una línea mayor un daño, ¿no? La intención es el daño en ese sentido, ¿no? Es por eso que en el Perú y en gran parte del mundo lo que se penaliza, ¿no? Es el derecho, el derecho de acto y no el derecho penal de autor, ¿no? ¿Por qué? Porque si fuera el derecho penal de autor, este modelo no nos serviría, ¿no? ¿Por qué no nos serviría? Porque el derecho penal de autor va hacia la presunta, digo presunta porque no hay forma de medirlo, peligrosidad de la persona, ¿no? Algo que, por ejemplo, habíamos visto en la prevención especial negativa, ¿no? Que nos hablaba Ferri, Lombroso y Garófalo. En cambio acá, como estamos en un derecho penal de acto, ya estamos cuando se aprieta el botón en la etapa de la ejecución, ¿no? Aquí, evidentemente, el sujeto activo, el agente en ese sentido, ya emplea, utiliza, ¿no? Una serie de herramientas o de medios previstos, ¿no? Repito, utiliza, ya da la acción, ¿no? Obviamente, en su plan delictivo, en la estrategia que tiene, en las aspiraciones, podríamos llamarlo, ¿no? Y aquí, recién aquí, nos encontramos en el tema del día de hoy, ¿no? Que es la etapa donde se presenta la tentativa. Repito, si les preguntan en dónde aparece la tentativa, ya en el tema de la ejecución. Pero me podría decir, pero profesor, una persona ya desde que idea, no, tiene que ser exteriorizado. Me puede decir, profesor, una persona en actos preparatorios, se entiende que por actos preparatorios, ¿no? Empieza a reunir una serie de materiales, de herramientas, ¿no? Con fines, pero estos tienen que ser, digamos, establecidos por el código, ¿no? En líneas generales, no. Es más, el recurso de nulidad 4753 del guión 98 Lima, lo leo rápidamente, ¿no? Los actos preparatorios vienen a ser la etapa del proceso en la que el autor dispone de los medios elegidos con el objeto de crear las condiciones para alcanzar el fin que se propone,
lo que generalmente también son atípicos y por ende impunes. ¿No es cierto? Lo dice una línea, ¿no? Pero, pero esto de aquí no, digamos, deja de ser libre de imputación o de punibilidad cuando, repito, ¿no? Nos encontramos en estadios que el código nos pone a colación, ¿no? Repetimos, ¿no? En temas de seducción, tener armas de guerra, alguna producción incorrecta, alguna falsificación, por ejemplo, ¿no? Falsificación de billetes, falsificación de ropa, ¿no? Estamos en ese escenario. Ahora, punto aquí, ¿no? En esa línea. Entonces, si queremos ubicar, y para ir de lleno con el tema del día de hoy, en el tema de la tentativa, en el estadio, ya es cuando se aprieta el botón, cuando hay digamos, la ejecución. ¿Y por qué? Porque cuando una persona está en lista de crímenes y decide ejecutar, ahí hay dos caminos, ¿no? Valgan verdades. Que pueda lograr su cometido o que no lo logre. Repito, que pueda lograr su cometido o que no lo logre. Si es que lo logra, el bien jurídico directamente va a ser afectado, ¿no? Va a ser afectado. Ejemplo, en tema de la libertad, por ejemplo, un grupo de secuestradores intentan, ¿no? Raptar a un empresario. A ver, lo interceptan en la estación Grau, por ejemplo, ¿no? Lo interceptan y cuando ya están a punto, a 1 metro de alcanzarlo, la policía que los estaba siguiendo, que estaba haciendo, digamos, una investigación, acciona a la policía e impide ese secuestro. La pregunta viene aquí, ¿no? Esos secuestradores que habían ideado, que habían preparado una serie de herramientas, probablemente, por ejemplo, tener un carro no es algo punible, ¿no? Tener, digamos, un pañuelo con que cubrirse no es algo punible. ¿Qué más? Unas zapatillas para que puedan correr rápidamente no es algo punible, ¿no? Lo que sí sería punible con esos secuestradores y producto a analizar, si esas armas, se tendría que analizar si tienen licencia o no licencia, ¿no? En esa línea. Ahora, al accionar y al intentar secuestrar al empresario, ahí vemos que la misión, el eje que tienen ellos es tomar o quitarle, digamos, derechos como la libertad al empresario, ¿no? Cuando la policía les detiene, no han logrado su cometido, pero ya están en una fase de ejecución, en una fase neta y plena de ejecución, pero no lo han logrado, no lo han logrado, ¿no? Entonces, aquí eh, genera eso, ¿no? También hay otro ejemplo, ¿no? Algo más coloquial, podríamos decirlo, ¿no? A ver, un segundito, por favor. Acá, por ejemplo, vemos a un tema donde, a ver, vamos a ponernos un escenario y considerando, ¿no? Que los delitos, el maltrato animal, hace algunos años ya está, digamos, totalmente estructurado penalmente, ¿no? Antes era algo que no pasaba mucho y lamentablemente no había una penalidad para ello, ¿no? Ahora, entonces, vamos a imaginarnos acá a nuestro amigo Juan, ¿no? Que Juan, digamos, ejecuta y mata a una mascota, mata un perro, por ejemplo, mata un perro, ¿no? Y fuerza la puerta para entrar a casa, ¿no? Entonces, estamos en un escenario, ¿no? Distinto, ¿no? Este es un escenario, pues digo coloquial, porque estos actos son sancionados salvo excepciones que ¿no? Que sean puntualizables, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, ahora, ya estamos en la fase de la ejecución. A ver, cuando se dice, y acá, digamos, les pido que tengan su código a la mano, porque esto sí es algo que nuestra legislación sí ha establecido de alguna manera, es en el tema de la consumación, el tema de la consumación, ¿no? Aquí la misión en el tema de la consumación en el intercrímenes, en líneas generales, no, acá tenemos que verificar, es el verbo acá, verificar si la realización completa de todos los elementos del tipo penal, ¿no es cierto? Y aquí en nuestro país, ¿no? Esto se da cuando, por ejemplo, ¿no? Una persona, el grupo de delincuentes logra, digamos, secuestrar al empresario. Lo han logrado ellos, ¿no? Lograron digamos, su cometido negativo ellos, ¿no? En términos coloquiales. O también cuando vemos el hurto a una joyería, ¿no es cierto? A una joyería, y ahí la persona sí logra
en un descuido del personal de seguridad, de los trabajadores, logra tomar las joyas, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, ¿no? Vemos, y nos vamos al artículo 185, muy rápidamente, en el tema de hurto. A ver, y para recordar, ¿no? A ver, y haciendo un paréntesis, ¿no? Porque hablar de hurto y de hablar de robo es distinto, ¿no? Nosotros entendíamos que en el tema de robo había una violencia, una coacción, una intimidación para lograr el cometido. Mientras el hurto, ¿no? Es donde el agente, ¿no? Para lograr su cometido o obtener provecho de ahí, porque el objetivo acá es, digamos, tener un beneficio, ¿no? El agente. Entonces aquí él se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcial ajeno, ¿no? Sustrayéndolo, claramente está, del lugar donde se encuentra. En este sentido, vemos que cuando la persona logra su cometido de tomar las joyas mediante hurto, se aplica el 185 de nuestro Código Penal, ¿no? En el tema ya, cuando estamos en un punto de consumación, ¿no? Y ojo, acá también, cuando estamos en consumación, es aquí y vital tenerlo en cuenta, donde tenemos que ver una serie de circunstancias en el terreno, ¿no? Es decir, cómo se ha generado ello. Si ha sido durante la noche, mediante, digamos, aprovecharse mediante una información, probablemente, ¿no? Y vamos a suponer, ¿no? Que tenía algún contacto en la joyería, ¿no? Justo un trabajador es primo de él o amigo de él y le avisa en qué momento hay una debilidad, ¿no? Entonces vemos ahí agravantes, ¿no? Que por ejemplo lo podemos ver en el artículo 186, en el famoso hurto agravado. Entonces, resumiendo, cuando se habla de si queremos ver si es que cuando en el Intercrímenes nos piden nos determinar, ya sea en un caso, ver eh, cómo se lleva a cabo la consumación, lo que nos están pidiendo es ver acá si verificar la realización completa de todos los elementos del tipo penal, ¿no es cierto? Y analizar sobre todo mediante el código y la jurisprudencia si esto calza o cuál es el contexto, ¿no? Porque se entiende que si se ha consumado, ver cuál ha sido toda la periferia, ¿no? Si lo ha hecho de noche, si lo ha hecho con alguna ventaja, si tenía algunas llaves, etcétera, ¿no? Ahí. Ahora, entonces vamos a entender ello, ¿no? Que la ejecución y la consumación, por eso nos vemos en la lámina, que lo podemos determinar como los actos punibles propiamente dicho, ¿no? Ahora, el último punto que tenemos que analizar es el punto de agotamiento, ¿no? A ver, si nosotros habíamos dicho que la consumación es el estadio donde se da la realización completa, ¿no? Verificar la realización completa de los elementos del tipo penal, ¿no es cierto? Entonces, en el agotamiento lo podemos entender o denominar, ¿no? Que se da en una fase post, valga la redundancia, ¿no? Es una fase posterior y aquí lo que se pide, es decir, la exigencia que toma el Intercrímenes es si el autor logra satisfacer fines específicos, ¿no? Fines específicos en esta materia. Si de verdad en el Intercrímenes todo el recorrido, terminado en el agotamiento, ha logrado satisfacer, ¿no? Determinados puntos o tópicos o metas, entre comillas, podemos decir o no, que tenía el agente activo en la materia, ¿no? Ese sentido. Es decir, obtener un provecho. Algunos autores de la doctrina comentan, ¿no? El provecho. Bien, a ver, un segundo para agregar a alguien. Entonces, este es un viaje por el Iter Criminis que se va a ver con mayor plenitud, ¿no? Porque requiere mucha, pero en líneas generales es ello. Ahora, y la misión de esto, o utilizarlo, ¿no? Recordando sobre todo que es el Iter Criminis, era ver dónde encontramos a la tentativa. A la tentativa. Y, como hemos dicho hace unos minutos, la tentativa lo encontramos cuando se da la fase, el estadio de la ejecución. ¿No es cierto? De la ejecución propiamente dicha. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta, estimados estudiantes? A ver, si no hay ninguna pregunta, no hay ningún problema, sino en cualquier momento de la sesión, de mi parte, encantadísimo, ¿no? Porque es un tema que requiere, digamos, de algún debate, ¿no? En este sentido. A ver, porque repito, ¿no? Este tema, y por eso he traído a colación alguna jurisprudencia, aún
todavía tiene un tema de polémico debate, ¿no? Así que, pero vamos a basarnos en lo que la doctrina y la jurisprudencia nos ha venido estableciendo hacia esa línea, ¿no? Pero con esto no digo que hay momentos o fases donde puede haber algunas interrogantes o algunos vacíos, ¿no? Bien, tentativa, ¿no? A ver, siempre cuando prendemos la tele, ¿no es cierto? Vemos, dice, se dio en un estadio de tentativa, dice, ¿no? A ver, en ese estado. Ahora, ahora, aquí una idea que podemos tener y estableciendo en el código y en la jurisprudencia, que aquí, para saber si estamos en tentativa, repito, tenemos que ver en el iter criminis, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que aquí el sujeto activo inicia a la ejecución de ese delito. Repito, acá el sujeto activo, el agente, da inicio, comienza, parte a la ejecución del delito, ¿no? Es decir, que la persona en su libre albedrío, en su capacidad de discernimiento, decide, ¿no? Opta, toma la posición de cometer el tema, ¿no? El delito. Ahora, aquí se da, pero la característica, ¿no? Otra idea que podemos tomar es que decide cometer el delito, pero sin consumarlo. Repito, sin que logre consumarse. Es decir, si volvemos a Ritter Criminis, vemos que acá se da la tentativa, pero no se logra consumar. No se logra consumar. Es decir, no hay ese provecho, podemos decirlo, ¿no? O en un tema de hurto, ¿no? O no logra darse la figura completa o total en ese sentido del delito, ¿no? Entonces, si bien lo ejecuta, si bien decide accionar, pero no hay una consumación en esta materia. ¿No es cierto? Y es por ello que, a ver, Zaffaroni, ¿no? El maestro Zaffaroni que nos dice, ¿no? Hay tentativa, dice el maestro Zaffaroni, desde que se inicia la ejecución hasta que se consuma el delito. Es una posición, ¿no es cierto? Del maestro Raúl Eugenio Zaffaroni. Vemos ahora el artículo 16 del Código Penal. En la tentativa el agente comienza la ejecución del delito que dice, a ver, vamos a nuestro código, ¿ya? En el artículo 16, si lo revisamos, que es un tema empleado para el litigio, en la tentativa, es decir, en el tema del día de hoy, el agente comienza la ejecución, es decir, está acá, ejecuta, ¿no es cierto? Comienza la ejecución, obviamente, de un delito, ¿no? De un tema punible. ¿Qué decidió cometer? Evidentemente, ¿no? Acá que decide bajo propio mecanismo de voluntad, pero que dice el código sin consumarlo, dice el código, sin consumarlo. A ver, otra opinión, ¿no? Otra gran opinión del profesor en Alemania, el profesor Klaus Roxin. A ver, ¿me da un minutito, por favor? Un segundito. Listo. A ver, nos habíamos quedado en que el código nos decía que acciona, es decir, comienza la ejecución del delito, pero no logra consumarlo. A ver, ¿qué no dice el profesor Roxin en esta línea? No dice, a ver, el delito en grado de tentativa, dice aquí el profesor Roxin, ¿no? En grado de tentativa, es decir, en el estadio donde nos encontramos, es un delito, y Roxin también dice yo, ¿no? Con el código, que no se llegó a consumar, dice aquí. Es decir, el autor, a pesar de haber desplegado su plan interno, ¿no? De haberse trazado un plan y dado inicio a la ejecución del mismo,
no logra el resultado deseado. Es decir, la lesión del bien jurídico, porque cuando ya se inició su ejecución y la lesión es inminente, una causa externa se atraviesa rompiendo el curso causal, por ende el resultado no ocurre, ¿no? Es decir, cuando ya es, Roxin agrega acá, ¿no? Dice, cuando es inminente ya que va a darse, sucede algo externo que logra romper el nexo causal. Es decir, si vemos en un puente de que la persona decide ejecutar para dañar un bien jurídico en ese nexo causal, pasa algo en ese momento, sucede algo. Por ejemplo, ¿no? A ver, si una persona decide incendiar una casa y va con una antorcha, ¿no es cierto? Vamos que va con una antorcha y empieza a llover. ¿Puede suceder? Sí puede suceder, ¿ah? Puede ser, empieza a llover. O en ese momento, la persona decide abusar, desplegar algún comportamiento para abusar, digamos, cometer un delito sexual, y en ese momento le da cae, ¿no? Cae un rayo en ese momento. Sucede, puede suceder, ¿no es cierto? Escenarios, ¿no? Obviamente casos más prácticos y pragmáticos es cuando se da mecanismos que logran impedir, mecanismos de seguridad en esa línea, ¿no? A ver, o, por ejemplo, ¿no? Una persona decide entrar a una casa, ¿no? A apoderarse de bienes y logra saltar la cerca, pero justo cuando toca la cerca, esa casa está, digamos, protegida por un alambrado, y un alambrado, digamos, eléctrico, ¿no? Y salta una fuerte descarga y paraliza a la gente en ese sentido. Si bien trepó la pared, intentó, ¿no? Es decir, tenía era inminente que iba a entrar a la casa, pero al accionar ese alambrado eléctrico, dejó, digamos, noqueada a las personas, ¿no? Podemos decirlo de esa manera. Y evidentemente no logra consumar, ¿no? A pesar que ella ha tenido todos los mecanismos para desplazar eso, ¿no? En esa línea. A ver. A ver, y un punto importante que es en el tema de algunas referencias que podemos tomar es el recurso de nulidad 165-2000 Arequipa. ¿Qué nos dice en este sentido? La tentativa no solo comprende el comienzo de los actos ejecutivos de ese recurso, ojo, ¿ah? Es decir, la exteriorización de los actos trascendentes a producir el resultado típico, sino también requiere que la gente quiera los actos objetivamente, ¿no? Valgan verdades aquí, aún teniendo conocimiento de su peligrosidad, teniendo además la intención de proseguir en la ejecución de los actos, claramente está, ¿no? Porque digamos, hay un puente, hay un nexo, ¿no? Necesariamente para consumarlo, claro, ¿no? A ver, entonces, si nos pedirían una opinión en base a la doctrina, en base a la jurisprudencia y en base a nuestro código sobre tentativa, ¿cuándo nos podríamos encontrar en un caso de tentativa, en los múltiples ejemplos que podemos poner, cuando se ha dado un desplazamiento de la acción, ¿no? O sea, ha decidido ejecutar su planteamiento, ¿no? Su modus, pero por causas externas ha sido destruido ese nexo causal, como dice Roxin, ¿no? Un buen punto de vista. Bien, aquí es importante tomar más líneas jurisprudenciales, porque, a ver, algo en el 2011, ¿no? Un punto importante es la casación 13-2011 de Arequipa, ¿no? Ujú. Aquí, ¿qué dice? A ver, muy rápido. La ley penal no solo sanciona los actos que efectivamente lesionen el interés jurídicamente por ello tutelado, es decir, ¿no? Que está protegido, sino también aquellas situaciones en las que lo protegido es puesto en peligro, ¿no es cierto? Mediante la conducta de la gente. Y acá vemos que va en esa línea del código, ¿no? Conforme al principio de lesividad en el artículo 4 del título primero del Código Penal, el cual establece que la pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro, ¿no? Y pone aquí, ejemplo de ello es lo que sucede con la tentativa, y acá es lo importante, en que la gente inicia la comisión de un hecho considerado como delictivo, pero no logra su consumación por efectos ajenos a su voluntad, dice aquí, ¿no? Aunque también se puede presentar, y acá es el tema, ¿no? Que también nos corresponde, aunque también se puede presentar, ¿no? ¿No? Un caso de desistimiento voluntario. Es decir, que la persona, cuando ocurre ese tema, ya diga, no, me arrepiento y no quiero que pase.
¿No es cierto? Puede suceder esto, lo dice la doctrina, que vamos a ver más adelante también. Otro punto importante es el recurso de nulidad, por ejemplo, del 2007, ¿no? El 9707-2007 de Apurímac, ¿no? Dice aquí, el artículo 16, y cuando dice artículo 16, refiriéndose a lo que trata sobre la tentativa, a la tentativa, ¿qué dice lo siguiente en la jurisprudencia? Y va en esa línea, ¿no? Describe la figura de la tentativa como un grado de desarrollo del delito en el cual se pone en peligro el bien jurídico, protegido obviamente, ¿no? Pero no se llega a consumar la lesión del mismo por circunstancias externas a la voluntad de la gente o de su propio desistimiento, ¿no? Que no quiera que suceda ya, ¿no? Dicho dispositivo legal impone obligatoriamente una disminución, y acá está lo importante, de la pena al señalar en el segundo párrafo, ¿no? Que lo vemos también en el código, ¿no? El juez reprime la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena, sustentado, como dice el maestro, ¿no? Bramón Arias Torres, Luis Bramón Arias Torres, en que el comportamiento del sujeto no ha llegado al grado de consumación y el desvalor de un delito consumado es mayor delito tentado. Es decir, cuando no logra generarse la consumación, el juez, ¿no es cierto?, toma un razonamiento donde la pena a imponerse, y eso lo dice el segundo párrafo del artículo 16, al ejecutarse esa pena, hay una disminución, ¿no es cierto? Porque se entiende que no hay un tema consumado. Es el tema, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona decide atropellar a alguien con toda la intención, y justo cuando está a punto de atropellarla, esa persona reacciona y se tira para un lado. No logra atropellar. Es decir, hay la intención de afectar contra la vida, el cuerpo, la salud, pero el sujeto pasivo en ese momento, ¿no? Donde se ha puesto en riesgo, salta y no logra llegar, ¿no? El automóvil a él. Por ende, el bien jurídico se analiza otro punto. Ahora, entendiendo ya el tema, qué escenarios están aquí, esta tentativa, hablando de líneas generales, tiene también una serie de requisitos y aspectos que comprenden la tentativa. A ver, antes de ir a los puntos resumidos, vamos a que no dice la jurisprudencia, ¿no? Sobre todo los requisitos, ¿no? Aquí hay un punto importante. En el recurso, esto lo dice, por ejemplo, el recurso de nulidad 815-2013 Lima, ¿no? En la figura de una tentativa delictiva, se entiende, ¿no? Cabe indicar que en ciertos casos se requiere la concurrencia de tres requisitos: resolución criminal, comienzo de la ejecución y falta de consumación, sea por desistimiento o por circunstancias externas. Y aquí, por ejemplo, en la última parte, donde plantea, ¿no? Puede ser por desistimiento o por causas externas, porque puede haber factores donde, si se analiza criterios de voluntad, la persona, a ver, cuando es un tema de desistimiento, la persona decide, ¿no? Que el nexo causal no siga ocurriendo. Pero cuando hay circunstancias externas, pasan que otro tipo de elementos, otro tipo inclusive de personas interfieren para que no se dé la consumación. Volviendo al tema del secuestro, ¿no? La policía intervino, ¿no? Para evitar el secuestro en ese sentido. Es decir, se rompió el nexo, se rompió lo que querían cometer, ¿no? Se logró romper el daño al bien jurídico, no logró consumarse el daño al bien jurídico, pero ya se dio el desplazamiento en esa línea, ¿no? A ver, y ahora sí pasamos al punto de la represión. A ver, ¿cómo se puede fundamentar o no fundamentamos la represión de la tentativa en esta línea? Acá vemos criterios, ¿no? Para esa línea. El primero, a ver, criterio objetivo, ¿no es cierto? Aquí, en esta línea, y lo que indica también la doctrina y en esas fases, es cuando nos encontramos en un estadio, ¿no? Donde la conducta a ver, se castiga acá la tentativa, porque esa conducta de ese sujeto, de ese agente, ¿no? Activo, lesiona, ¿no es cierto? O por lo menos pone en peligro un bien jurídico. ¿No es cierto? Entonces, vemos acá, se da también en un caso donde, ¿no? O por lo menos, ¿no? Pone, digamos, en peligro un bien jurídico. En el criterio subjetivo, ¿cómo podemos entender aquí? ¿No es cierto? Aquí analiza más que, digamos, a ver, en el anterior, si bien el sujeto activo desplazó, ¿no? Desplazó, pero se analiza acá la conducta, ¿no es cierto? Delictiva que lesiona. En cambio, el criterio subjetivo, aquí se analiza con mayor profundidad la voluntad criminal. Es decir, el criterio subjetivo es una herramienta o un determinante. ¿Para qué, no? Para sancionar, para castigar,
la tentativa, ¿no? En base a la voluntad criminal, ¿no? Y aquí evidentemente no interesa, ¿no? No interesa si es que, si es que realmente se pone en peligro o en riesgo los bienes jurídicos, ¿no? Mientras que en el anterior, ¿no? Veíamos ese tema. En cambio, en el subjetivo, lo que más se analiza es la voluntad que tuvo, ¿no es cierto? Entonces, un resumen, una diferencia en el criterio subjetivo, podemos decir, ¿no? Que la manifiesta voluntad de quebrantar el ordenamiento jurídico está planteado. Ahora, como vemos, tiene su punto positivo y su punto negativo, por ello se plantea también un criterio mixto, o también el criterio de la impresión, que algunos le llaman, ¿no? De la impresión. Y acá, digamos, el fundamento, la base, digamos, del castigo, de la represión, debe ser la voluntad. Pero el agregado que le pide acá, porque si solo estaríamos hablando de que la voluntad, entonces nos estaríamos quedando en un criterio subjetivo. Pero ¿por qué se le denomina un criterio mixto? Porque si bien toma el elemento de la voluntad, ¿no? Porque es por eso se llama de la impresión aquí, ¿no? Considera como base, a ver, para agregar a alguien, la voluntad, pero lo que pide, ¿no? Aquí, a diferencia del anterior, es concretarse en la realidad, lo que pide. Es decir, no solamente quedarse en la voluntad, es decir, no solamente él tuvo la voluntad, sino que eso debe concretarse, esa voluntad, ¿no es cierto? Entonces, el punto mixto. Otro enfoque aquí, ¿no? En el tema para entender, digamos, la represión de la tentativa en esta materia, es un enfoque postulado, ¿no? Esto por los maestros del funcionalismo, ¿no es cierto? Y aquí ellos nos dicen, ¿no? Y nos encontramos en un estadio donde la tentativa va a ser sancionada porque manifiesta, ¿no? Una deliberada desobediencia a la norma. Eso lo dice el funcionalismo, ¿no? ¿Por qué acaba de ser sancionada? A diferencia, ¿no? O solo tomando el tema de la voluntad o que exista, ¿no? Por ejemplo, en el tema mixto o de la impresión que pide concretarse esa voluntad en la realidad, aquí en la desobediencia de la norma, este punto, este enfoque, nos indica que acá la base que indican los funcionalistas es que esa tentativa no debe ser manifiesta en una deliberada desobediencia, es decir, tiene que haber todo la intención, todo el razonamiento para desobedecer una norma, ¿no? Un tipo penal, que lo vemos en esta materia. Bien, puntos de represión de la tentativa, ¿no? A ver, ¿me da unos minutitos, por favor? Correcto, correcto. Bien, a ver, aquí nos encontramos ya en una fase donde nos piden, ¿no? Conocer, entender cuáles son los elementos de la tentativa. Es decir, para decir, hey, esto es tentativa, tenemos que analizar una serie de elementos. Si bien, por ejemplo, ¿no? Ya lo hemos estado viendo con anterioridad al inicio, viendo casaciones, jurisprudencia en ese sentido, o la doctrina, vamos a ver, planeadamente cómo se da ello, ¿no? Y aquí deseo recurrir, ¿no? Porque es algo que le he puesto al final, porque es muy importante tenerlo en cuenta, la jurisprudencia para analizar ese tema. A ver, sí. En ese tema, lo que nos piden entender es qué elementos podemos ver, ¿no? Para estar en un tema, ¿no? Un grado de tentativa. A ver, estos son, digamos, enfoques, ¿no? El elemento subjetivo, el elemento objetivo, o idoneidad de la acción, que es algo que también hemos tocado. O sea, vamos a verlo ahora. Y sigue repitiendo acá, ¿no? La no realización de la consumación. ¿No es cierto? Es por ello, repito, que es muy importante este tema, ¿no? Este tema. A ver,
A ver, primer punto. A ver, antes de partir a ello, y ustedes me dirán, pero profesor, ¿de dónde sacamos ello, no? Los elementos de la tentativa, o nos servirá para algún tema de litigio, profesor. A ver, vamos a ver acá el expediente 889-98, ¿no? Camaná, sobre este punto de los elementos. A ver, qué nos dice la jurisprudencia, no? Dice, penalmente, la tentativa, dice aquí, se da cuando el sujeto da inicio a la ejecución de la acción típica. Hasta ahí correcto, a ver. Nos dice, penalmente, es decir, cuando la tentativa se va a castigar penalmente, si podemos, digamos, redundar ahí, la tentativa se da cuando el sujeto, es decir, el sujeto activo, da inicio a la ejecución. Es decir, ya pasó los actos preparatorios y está en la ejecución, ¿no es cierto? ¿De ejecución de qué? De una acción típica. Algo evidentemente que está penado, ¿no? Que está prohibido, ¿no es cierto? Principio de legalidad y tipicidad. Ahí estamos en el escenario. ¿Mediante qué? Hechos directos, pero faltan, dice aquí, uno más para la consumación, dice acá, pero faltan para la consumación del delito, es que no logra consumarse el delito, ¿no? Exigiéndose también, dice la jurisprudencia, la concurrencia de tres requisitos, y eso ya hemos visto con anterioridad, ¿no? Resolución criminal, comienzo de la ejecución y que falte, es decir, que no esté presente ahí la consumación, dice la jurisprudencia, ¿no? Es decir, el elemento negativo de esta línea, ¿no? Por ello, como nos está pidiendo el elemento subjetivo, el elemento objetivo, la relación de la consumación, vamos a agregar algo muy rápido acá, y repitiendo la jurisprudencia, ¿ya? Me quedo en ese capítulo, dice acá. Exigiéndose la concurrencia de tres requisitos, dice, resolución criminal, comienzo de la ejecución y la falta de consumación. Entonces, si la jurisprudencia nos dice, ¿no? ¿Qué es la resolución criminal? ¿En dónde estaríamos ahí? En el punto subjetivo. Vamos a ponerlo aquí. Y recordándonos, ¿no? Que era el elemento subjetivo, un estadio, un escenario, donde lo que indicaba acá, ¿no? Es que la voluntad esté, digamos, orbitando en esa línea, ¿no? ¿Qué más nos dice la jurisprudencia? Espera un segundo, acá. Comienzo de la ejecución del delito. Nos encontramos en el elemento objetivo, ¿cierto? Comienzo de la ejecución del delito. Nos encontramos en el elemento objetivo. Ahora, ¿qué más nos dice la jurisprudencia? La no realización de la consumación, claramente lo vemos aquí. ¿Qué más? Y esto sí nos falta y vamos a verlo adelante, idoneidad de la acción en esta materia y en este punto matriz, ¿no es cierto? A ver, y recordando, recapitulando puntos, ¿no? Cuando nos dicen el elemento, a ver, cuando nos establece el elemento subjetivo de la resolución criminal, aquí a ver, nos planteamos en la situación, ¿no? Porque son contextos, ¿no es cierto? Que la gente, es decir, el sujeto activo, ¿hay alguna una pregunta, estimados estudiantes? Sí, 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 Alejandro. Alejandro, ujú. ¿me logras escuchar? Creo que era una pequeña interferencia. No se preocupe. Ya, chicos, si hay alguna pregunta en parte, encantadísimo. A ver, elemento subjetivo, ¿no? Para establecer los parámetros de del grado de tentativa. Ujú. A ver, aquí, como estamos diciendo que es la resolución criminal, estamos en el estadio, en la situación, en el contexto, donde el sujeto activo, es decir, el agente, debe haber decidido, repito, debe haber, digamos, tomado una posición, ¿no es cierto? ¿Y qué posición es? Acometer el delito y consumarlo. A ver, ¿y por qué? ¿Por qué dice ello? Porque, a ver, cuando una persona decide delinquir, busca un provecho, ¿no es cierto? Y el provecho, de manera global, cristalizado, se da cuando se daña un bien jurídico. Ejemplo, una persona, a ver, se mete al segundo piso, a ver, una persona que alquila cuartos, ¿no? Se mete al segundo piso de su inquilino en la noche y usando las llaves y toma digamos, su dinero, sus ahorros. Se aprovecha de ello.
Una persona entra, digamos, a un supermercado, ¿no? Las famosas tenderas, ¿no? Digamos, a hurtar ropa, se aprovecha de ello, ¿no? Una persona secuestra a alguien. ¿Por qué la secuestra? Porque quiere cobrar una recompensa. El provecho es el dinero, ¿no? Una persona comete delitos, delitos contra la administración pública, véase negociación incompatible, enriquecimiento ilícito, cohecho, peculado, patrocinio ilegal. ¿Con qué objetivo? De enriquecerse, ¿no es cierto? Obtener un beneficio de ello, ¿no? Un aventajamiento de ello. Y con ello, causando un daño al bien jurídico protegido, ahí no que es, digamos, el buen funcionamiento de la administración pública. Entonces aquí, entonces aquí entendemos, y ojo, y haciendo un pequeño parangón, ¿no? Una pequeña comparación, ¿no? Aquí este elemento subjetivo es similar, ¿no? A lo que ya habíamos visto, ¿no? Que es al dolo en el delito, digamos, del consumado, ¿no es cierto? Ujú. Aquí también nos pide una serie de exigencias, ¿no es cierto? A ver, y este punto, ¿no? Por ejemplo, volviendo al caso práctico, para estar en el delito de hurto, es decir, no basta, ¿no? Con que la gente quiera apoderarse del bien, ¿no? O sea, no es solamente la intención de que, por eso se llama subjetivo, ¿no? No es solamente que quiera obtener ello, apoderarse, tomar, ¿no? Ilegalmente algo, sino que pide que lo haga en ese sentido, ¿no? ¿Y para qué? Repito nuevamente, para obtener un provecho en el tipo subjetivo de esta materia. Ahora, en el elemento objetivo, que es digamos, que es el comienzo de la ejecución, disculpen, el comienzo de la ejecución, aquí nos encontramos en un punto, en un estadio, ¿no es cierto? Donde acá lo que se indica, ¿no? Es que se han elaborado, construido una serie de teorías, digamos, que obedecen a este punto de criterio, ¿no? Ejemplo, ¿no? Si vamos, y esto va, ¿no? Muy de la mano, tomamos nuestro código penal y vamos al artículo 16, ¿no? Acá este artículo 16, que, a ver, procedo a leerlo nuevamente. A ver, un segundito. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es acá. En la tentativa, el agente comienza la ejecución de un delito que decidió cometer sin consumarlo. ¿Y qué más dice acá? El juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena. Ahora, ahora, esto de acá evidentemente tiene una influencia, ¿no? Y una gran, que es esa, ¿no? Digamos, por los criterios mixtos. ¿No es cierto? ¿Y por qué digo criterios mixtos? Porque coge el tema de voluntad y además de ello, digamos, la realización, ¿no es cierto? El vector o el direccionamiento hacia el bien jurídico. Asimismo, también acá, lo que se debe, digamos, tomar en cuenta o considerarlo, ¿no? Es que cuando se ejecuta, ¿no? El delito, y obviamente al ejecutarlo tiene unos primeros actos, esto obviamente va destinado a la consumación, ¿no? Evidentemente acá ya es muy válido y por eso el código es preciso ahí, ¿no? Que acá se puede verificar que la gente ha tomado esa decisión, ¿no? Es decir, que de sí o sí quiere realizar ese delito. Que lo logre es otra cosa, ¿no? Otro punto importante, otro punto a analizar, ¿no? A ver, en amarillito, ¿no? Y que yo creo que es lo medular en esta línea, ¿no? Y sobre todo pongo amarillo porque es una especie de barrera, ¿no? Una especie de muro para que el intercrímenes no siga avanzando, ¿no? En esa línea. Que es, digamos, el camino del delito, algunos le llaman, ¿no? Cuando nos dice acá, por ejemplo, la no consumación, ¿no? A ver, ¿y por qué? Porque en base a la doctrina, la jurisprudencia, el código, a ver, para que algo sea tentativa, hay una obligación, ¿no? Digamos, algo tiene que tener la tentativa para que sea tal, ¿no? Es decir, que no complete o que no logre, digamos, establecer, llenar, ¿no? Los elementos del tipo penal. ¿No es cierto? No lo logra. Es decir, el bien jurídico no ha sido, digamos, disparado, no ha sido afectado en esa materia, ¿no? Aquí, por ejemplo, la doctrina, ¿no? Indica lo siguiente, ¿no? No realiza el delito es la ausencia de la consumación cuando no se realiza por completo el tipo, ¿no? En ese sentido. Muy complejo, muy entendible ahí, ¿no? Y el punto que nos faltaba tocar o entender, ¿no? A ver, un segundito. A ver, bajar la diapositiva.
Ajá. Es el tema de la idoneidad de la acción, que lo podemos ver en la lámina. A ver. Uy, 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 a ver. Idoneidad de la acción. Ujú. A ver, recordando. Cuando, por ejemplo, se tocó un tema de la acción penal, ¿no es cierto? Cuando a ver, se toma el tema de la acción penal, y dentro de ese terreno del tema de la acción penal, había una parte, un acápite que nos decía, ¿no? El delito es la conducta humana voluntaria, decía ahí. Ahora, pero, es decir, digamos, al establecerse o la realización de un determinado tipo, ¿no? La acción penal. Porque obviamente la acción penal, lo que sanciona, recapitulando, es hechos reprochables, ¿no? Hechos prohibidos, ¿no es cierto? La acción penal. Y esto, y recordando también principio de legalidad y tipicidad, ¿no? En esa materia, en esa materia. Entonces, digamos, entonces, lo que nos pide como elemento para entender, ¿no? La tentativa, es saber el punto de la idoneidad, ¿no? Entonces, aquí, en esa materia, y ojo, como referencia y como parámetro los demás elementos, cuando se habla o cuando se está en una fase de realización de un delito, esa fase, ¿no? Hay casos, hay escenarios donde puede resultar imposible de realizar esa acción. ¿Y por qué? Ah? ¿Por qué puede resultar imposible? Porque el objeto en que recae es totalmente un medio, digamos, una absoluta impropiedad. Es decir, a ver, ejemplo, una persona decide, digamos, vamos a exagerar, ¿no? Agarrar una piedra y tirar a un avión que está, digamos, a cientos de metros. La pregunta viene ahí. ¿Podremos, a ver, vamos acá a ver, ¿no? Escenario, ¿no? Si bien la persona, ¿no? Digamos, quiere afectar el avión, ¿no es cierto? Quiere, toma una piedra y la lanza al cielo. La pregunta viene aquí. Digamos, esa conducta, vamos a verlo, ¿no? Pero porque por eso determina una conducta típica. Ahí no sería una conducta típica. Esa conducta de agarrar una piedra y lanzarla hacia un avión, y pregunta aquí, ¿no? ¿Generará algún daño hacia ese avión? O sea, ¿existe la posibilidad de que genere algún daño? O, por ejemplo, ¿no? Es un tema que se hablaba, algo coloquial que se toma en la universidad, ¿no? La famosa brujería, entre comillas, ¿no? Cuando una persona va, por ejemplo, a una casa, ¿no? De magia negra, entre comillas, ¿no? Y decide pagar un dinero para que haga un conjuro contra una persona que odia. La pregunta viene aquí. ¿Ahí habrá, digamos, digamos, un nexo, una capacidad para hacer daño? ¿O estaríamos cayendo en una absoluta impropiedad del medio empleado para cometer ello? Evidentemente, ¿no? Es decir, nos encontramos en escenarios donde ese desplazamiento o la propia naturaleza del objeto sobre el que recae, ¿no? Es una absoluta impropiedad, ¿no? No se puede realizar en ese sentido, ¿no? Es decir, que algunos autores le llaman, por ejemplo, el delito imposible. Es decir, están estadios, escenarios que por su propia constitución, a pesar, digamos, que la persona quiera, pero es un delito imposible. No se puede dar en realidad, ¿no? Ejemplo, ¿no? Vemos aquí, y si vamos también al código, el artículo 17, la famosa tentativa impune. ¿Y qué nos dice sobre esto, no? No es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del delito por ineficacia absoluta del medio empleado o absoluta impropiedad del objeto. ¿No es cierto? Es decir, escenarios, ¿no? O tratar, por ejemplo, de hacer daño a alguien con una pistola chisguete, ¿no? Sería totalmente, digamos, no se podría consumar una tentativa. Perdón, no se podría, disculpen, no se podría estar en un tema de tentativa, ¿no? Porque nos encontramos en estadios o en escenarios donde a pesar que una persona quiere, pero donde va a recaer el objeto o los medios empleados, digamos, son totalmente descartables, ¿no? No permiten un escenario de dañar realmente al bien jurídico, pues se llaman los famosos delitos imposibles, ¿cierto? Bien, a ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta, estimados estudiantes? Por eso se llama idoneidad de la acción, ¿no? Es decir, para que de verdad haya la posibilidad, el desplazamiento, el objeto por el cual va a recaer ello, tiene que ser, digamos, estar dentro de los parámetros de probabilidad de realización, ¿no? Es decir, no estar en un escenario, digamos, ficticio, ¿no? En esa materia. Ujú.
Bien, este punto, nuestro modelo, ¿no? Y solo lo hago para recalcar porque nos va a ayudar mucho en las clases de tentativa que vamos a ver ahora, es las teorías que vienen acá, ¿no? Y recapitulando, ¿no? Solo para recordarlo, ojo, ¿no? Solo para recordarlo. Un segundo. Solo para recordarlo. Aquí, aquí evidentemente, ¿no? Es algo que habíamos analizado en este punto. Ujú, el punto anterior. Aquí lo que se pide, ¿no? En los criterios, ¿no es cierto? A ver, uno decía, ¿no? Que si bien es bueno que esté la voluntad para analizar este tipo de delito de tentativa en grado de tentativa, tenía también que existir un grado, ¿no es cierto?, de realización en esa materia. También, por ejemplo, en el tema de desobediencia a la norma, se basaba, por ejemplo, los funcionalistas en esta materia, lo que pedían es que no, ya está bien, hay que analizar la voluntad, hay que analizar, digamos, el elemento objetivo, ¿no? Si es probable, etcétera, ¿no? Pero también tiene que analizarse el tipo ahí, el tipo, es decir, que la persona en un estado consciente, bajo, y ojo, ellos usan la palabra acá, deliberadamente, ¿no es cierto? Es decir, con todo un, digamos, un accionar, con todo, digamos, un criterio de razón para que algo suceda, ¿no? Por eso deciden, digamos, recaer o, digamos, cometer una acción antijurídica, ¿no? En esa materia. Ujú. Ahora, ahora, solo recapitulando, ¿no? Habrá algunos puntos importantes para recordar sobre teoría objetiva. Aquí, lo que exige esta teoría, por ejemplo, ¿no? Es que acá debe ser punible por el riesgo o peligro al que se expone el bien jurídico objeto de la tutela, ¿no? Por eso se llama objetiva, ¿no? Porque aquí se castiga cuando estamos se da, ¿no? Un riesgo o un peligro al que se expone al bien jurídico objeto de la tutela. Y recordando nuevamente, ¿no? Si una persona, digamos, decide, ¿no? De manera deleznable, ¿no? De manera negativa, abusar de alguien, ¿cuál es la exposición a ello, ¿no? La exposición, digamos, la libertad sexual en ese sentido, ¿no? ¿Qué más nos indica acá? Se da mayor importancia al desvalor de resultados, pues exige que haya una afectación, claro, ¿no? Es decir, el objeto a analizar acá, que digamos, a lo que pide, lo que se orbita en esta línea es la afectación al bien jurídico, ¿no? Aquí también lo que se sanciona, ¿no? ¿Y por qué? Y acá estamos en un escenario de peligro, ¿no? Porque acá la tentativa implica, ¿no? Que se desplace un peligro nuevamente al bien jurídico, ¿no? Y el último punto a agregar es cuándo no es castigable o cuándo no es punible en esta materia. No es castigable o punible cuando es tentativa inidónea. ¿Y por qué es tentativa inidónea? ¿No? Porque el bien jurídico concreto no ha corrido ningún peligro, ¿no? No se puede, digamos, imputar un castigo ahí. Respecto, a ver, un segundito, por favor. A ver, ahora nos encontramos en la teoría subjetiva. Y a ver, y acá, por ejemplo, ¿no? Tomando conocimiento de las primeras láminas, ¿no? Aquí, digamos, lo que busca esta teoría o se fundamenta es, evidentemente, ¿no? Que hay una voluntad contraria, o obviamente, ¿no? O que digamos, que trate de afectar, que sea enemiga del derecho penal de autor, en este sentido, ¿no? Aquí, por ejemplo, encontramos a Bauman, Belzer, Beckner, una serie de autores, ¿no? Aquí también un punto importante acá, el legislador acá lo que decía es combatir la tentativa, digamos, a ver, lo que decía el legislador acá al combatir, digamos, ¿no? Con la tentativa es la voluntad criminal en esa materia. Se habla mucho de voluntad, ¿no? A ver, ahora nos encontramos en clases de tentativa, en clase de tentativa. Hasta ahí, estimados estudiantes, ¿alguna pregunta o consulta? Si hubiera alguna pregunta de parte, encantado. Son varios puntos y conceptos.
A ver. La pregunta. Ah, muchas gracias por la pregunta, estimado Moisés. Muy amable. A ver, muy buena pregunta, estimado Moisés. A ver, recurro nuevamente a la lámina. Ajá. A ver, nosotros hemos dicho, para que haya un tema de tentativa es analizar los elementos, ¿no? Ahora, muy sencillamente, muy sencillamente, una tentativa idónea es cuando, ¿no? Su estructura o su construcción, ¿no? Es algo donde de verdad existe la posibilidad real, ¿no? Que el bien jurídico se vea afectado. Repito, una tentativa idónea, ¿no? Es cuando el bien jurídico se pueda ver afectado. Una tentativa inidónea, que es la pregunta de su compañero, y le agradezco, Moisés, es cuando estemos en una ficción. ¿En qué sentido? Que el bien jurídico no pueda dañarse en realidad. No puede decir en realidad. A ver, ejemplo de una tentativa inidónea. Bueno, a ver, estamos en... a ver, hay una protesta, ¿no es cierto? Digamos, y un helicóptero está a varios metros, ¿no? Encima de nosotros. A ver, una persona, al lanzar una piedra, ¿no? Es decir, la fuerza. A ver, un niño, a ver, cualquier persona al lanzar una piedra, de verdad, a ese helicóptero que está, o ese avión, o esa avioneta que está a varios metros de altura, ¿de verdad le generará algún daño? La pregunta que hay, ¿habrá la posibilidad de que, a ver, les planteo esa pregunta, de que de verdad le genere un daño? O sea, ¿se podrá dañar al bien jurídico ahí a la propiedad y por ende al bien, a las vidas? A ver, ¿me da un minutito, por favor? Planteo esa pregunta, ¿no? Ujú. A ver, recapitulamos. Recapitulamos. A ver, ¿esa acción o ese escenario se podrá dar en la realidad? Evidentemente no, ¿no? O por ejemplo, también hay otro ejemplo curioso donde no se podrá quitar la vida a un cadáver. Es decir, a ver, y obviamente no, ¿no? Disparar a un cadáver se podría considerar como un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, ¿no? Mira, ahí también. Otro punto también es otro ejemplo que es acá, ¿no? Es, digamos, querer hacer abortar a una mujer que no esté embarazada, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, una inidoneidad, es decir, un objetivo no idóneo, es cuando el objeto no existe o es impropio para configurar un delito. No se puede dar. Mientras que un medio idóneo, es decir, cuando hay idoneidad, ¿no es cierto? Contrario a la no idoneidad, es por esencia o naturaleza el medio utilizado se da, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver dos ejemplos, ¿no? Dos puntos clave. Bien, no sé si logré responder la pregunta, estimado Moisés.
No, a ti, Moisés, mami, gracias por la pregunta, encantado. Bien, ahora, teniendo ya toda la base, toda la fundamentación de la tentativa, en ese sentido, ¿no? Y recordando, ¿no? Recordando, eh, puede sonar un poco redundante, ¿no? En esa línea, ¿no? Pero un tema vital, no solamente aquí analizar la voluntad o el objeto, ¿no? O la consumación, ¿no? O la no consumación, perdón, sino lo importante es ver si de verdad es idóneo para la realización de la tentativa, ¿no? En ese escenario, en ese estadio. A ver, frente a ello, por ejemplo, ¿no? Voy a adelantarme, porque la pregunta es muy buena, ¿no? A ver, a ver, los conceptos y los ejemplos que le he dado a su compañero Moisés están, digamos, de manera general, ¿no? Pero, a ver, si estamos en un juicio, a ver, llevando un caso, ¿cómo podríamos plantear tentativa inidónea, ¿no? Es un punto, creo, importante, clave, ¿no? Para analizar. A ver, primer punto, artículo 17. Tentativa impune, es decir, que no se va a castigar, evidentemente, ¿no? No es punible, dice aquí, la tentativa cuando es imposible la consumación del delito, ¿no es cierto? Por la ineficacia absoluta del medio empleado o absoluta impropiedad del objeto. A ver, en este terreno, la pregunta viene aquí. A ver, ustedes desean hacer daño al automóvil de su vecino. Por ejemplo, su vecino se compra un auto Maserati y ustedes desean afectar el carro, ¿no? Y lo que se hace, no, como no tienen cómo hacerlo en ese momento, están furiosos, agarran el martillo de juguete de su hijo de 3 años. La pregunta viene aquí. ¿Un martillo de juguete de plástico podrá afectar el automóvil de su vecino o podrá hacer un daño al automóvil de su vecino? ¿El objeto sería válido ahí? Evidentemente no, ¿no? No sería, seríamos, a pesar que haya ira, todo, ¿no? Y sobre esto, por ejemplo, la casación 38-2012 de Cusco, ¿qué nos dice, no? ¿Qué nos dice? Y vuelve a tomar el artículo 17 porque es clave, que no, indirectamente lo dice. Si bien no está directamente el término idóneo o inidóneo, pero indirectamente lo dice en el artículo 17. ¿Qué dice aquí? Aunque el artículo 17 del Código Penal establece que no es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del delito por absoluta impropiedad del objeto, es decir, lo que ocurre, ¿no? Con verbigracia, cuando se trata de matar a una persona que la gente desconoce que ya estaba muerta, es un ejemplo también. Sin embargo, y esto agrega la jurisprudencia, dicha situación no se dio en el presente caso, por cuanto el agraviado, este es un caso interesante, dice acá, se encontraba con vida antes de las múltiples agresiones sufridas con piedras en su rostro y cráneo por parte del encausado. Y por lo que el menor infractor, lo que justamente causó o ocasionó, es su deceso. Y acá, digamos, este es un caso. A ver, vamos a plantearse un escenario. Yo les había comentado de que no se puede, digamos, no puede ser idóneo quitarle la vida a alguien cuando la persona ya está fallecida, haya muerto. La pregunta viene aquí, y esto ya la casación lo resolvió, ¿no? Pero planteo también la pregunta. ¿Qué sucede si nosotros suponemos que alguien está muerto, pero en realidad no esté muerto? Repito. Juan Pérez desea quitarle la vida al señor Martín, pero, ¿no? A ver, pero antes de ello, los vecinos al señor Martín lo linchan y lo dejan tirado en un poste, ¿no? Digamos algo negativo, ¿no? Algo deleznable, ¿no? A ver, y Juan Pérez cree que el señor linchado, que ha sido víctima de ese acto, ¿no? Salvaje, está muerto. Y aún así decide tirarle más, y digamos, dispararle ya, ¿no? Porque él dice, no, como está muerto, ya va a ser menor. Pero se hacen las investigaciones forenses, etcétera, y se determina que no, como dice acá con este caso de jurisprudencia, ¿no? Se encontraba con vida antes de las múltiples agresiones sufridas con piedras en su rostro y cráneo por parte del encausado y del menor infractor, lo que justamente ocasionó su deceso. Es decir, que mientras se pensaba en ese escenario de que estaba muerto, pero en realidad estaba aún con signos vitales, lo que causó, digamos, la muerte fue el último accionar. Entonces, un tema base, ¿no? En el tema de tentativa, ¿no? Ujú. Bien, partimos ahora a las clases de tentativa, o sea, a las múltiples situaciones que nos podemos encontrar y que debemos enfrentar en la realidad, ¿no es cierto? En la realidad. A ver, voy a pasar la lámina.
tentativa acabada primero, ¿ya? Digamos, para que se nos vaya, digamos, esa línea. A ver, tentativa acabada. A ver, cuando estamos en un escenario de tentativa acabada, aquí evidentemente la gente, ¿no? Desplaza o realiza todos los actos que considera necesarios, ¿no? Para lograr su cometido, es decir, ¿no? En esa línea, es decir, hace todo para que suceda ello. Sucede. Entonces, eso lo podemos ver artículo 106, ¿no? Entonces, acá, y es más, esta pregunta, porque decía, ¿no? Pero ¿hasta qué grado? ¿Qué cosas debe hacer? ¿No? Puede plantearse las ideas, no las dudas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el recurso de nulidad 733-2004 de Ucayali nos dice lo siguiente, ¿no? Sobre la tentativa acabada. La tentativa acabada, llamada también delito frustrado, también le llama, tentativa perfecta, agotada o delito fallido, comprende el caso de que quien conforme a su plan personal ha realizado todos los actos necesarios para que se consume el delito, pero faltando solamente a partir de ese momento la producción del resultado. Nuestro código pasa por alto la tesis del delito frustrado y tanto la tentativa acabada e inacabada. La trata como una sola mera tentativa, la cual, según nuestro ordenamiento jurídico, es penada según su gravedad y afectación del bien jurídico protegido, ¿no? En esa línea, ¿no? Mientras que la tentativa inacabada, aquí estamos en un escenario donde la gente, el sujeto activo, no termina, ¿no? No logra realizar los objetos que consideran necesarios para consumar ello, en ese sentido. Es por eso, ¿no? Que cuando revisamos el artículo 384 de nuestro código, vamos muy rápidamente, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vemos ahí en un tema, y si tiene su código a la mano, sería genial, chicos, ¿no? Pero a ver, lo comento igual. Cuando estamos en un tema de corrupción de funcionarios, ¿no? A ver, el funcionario público que no acude, ¿no? Que no asiste, ¿no? A un encuentro o una cita que previamente ha sido acordada, ¿no? Con representantes de una empresa interesada y con qué, digamos, en concertar, ¿no? Resultados, ¿para qué? Para recibir, digamos, algunos beneficios, algún aventajamiento en las licitaciones, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, estaríamos encontrando en un tema de colusión, ¿no es cierto? Ahora, si el funcionario público previamente, digamos, ha hecho unas triquiñuelas, digamos, algunas comunicaciones, pero no acude, ¿no? A una cita, ¿no? Y es decir, acá, a ver, a pesar de que ha estado coordinando por teléfono, ¿no? Tal vez algunos contactos, pero no, para lograr, digamos, un acuerdo, se tiene que pactar una cita, ¿no? Eso entienden ellos, ¿no? En su desplazamiento. Pero ¿no? Pero ahí vemos que el autor, es decir, el administrativo, el funcionario público, se arrepiente y no llega a concertar. A pesar que ya inició, ¿no? Ya se ha contactado previamente por teléfono, tal vez con algún otro contacto, con los empresarios para dar licitaciones y así recibir un beneficio, ¿no? Ilegal, obviamente, ¿no? Pero en ese momento de la cita, él no va, se arrepiente, ¿no? Y obviamente no se llega a concertar. Es decir, no se da, digamos, la colusión desleal, ¿no es cierto? Artículo 384. Pese, ojo, a haberse comprometido a asistir, ¿no? Es un escenario que se da. Es decir, a pesar que, digamos, ha movido, ha tenido una ventaja porque es funcionario público, ha intentado ello, ¿no? Que se consume ello, pero al final no va a la cita y no se concreta, ¿no? Faltaba ese elemento, ese punto es no clave, ¿no? En esa materia. A ver, otro escenario, otro estadio el abandono de la ejecución, ¿no es cierto? Por desistimiento voluntario. Acá, yo creo que acá el título lo dice por sí solo, ¿no? Repito, abandono de la ejecución por desistimiento voluntario. Y esto de acá está muy entrelazado con el artículo 18, ¿no? El artículo 18 de nuestro código. A ver, vamos muy rápido al artículo 18, a ver, que es clave que nos va a servir para todo. A ver, estando en este escenario acá que nos dice el artículo 18, ¿no? Se desiste voluntariamente de proseguir los actos de ejecución del delito. Repito, se desiste voluntariamente de proseguir los actos de ejecución del delito, ¿no? Es decir, aquí, como dice, no, desistimiento voluntario. El sujeto activo, el agente, a pesar de haber iniciado ya, no lo va a continuar realizando, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque esas conductas tendientes a concretar, ¿no? Es decir, a ver, si bien desplaza, pero en este estadio, en este escenario, dice que no, es decir,
desisto de ello, ¿no? Cierro ello. No quiero seguir, no quiero ir más allá en esa línea. Es por eso que en Cañete, el recurso de nulidad 2132-2004, que no dice la jurisprudencia sobre esto, ¿no? A ver, muy rápidamente. A ver, no importa cuáles sean las motivaciones que tenga, basta que por propia voluntad no consume el delito, ¿no? Es decir, los dos requisitos en la misma son, ¿no? Esto lo dice la jurisprudencia. Evitación de la consumación, porque evidentemente, ¿no? Si se desiste de algo, va a evitar que eso se consume, que eso se concretice, ¿no es cierto? Y voluntariamente del desistimiento, ¿no? Es clave también acá, ¿no? Voluntariamente. Entonces, recurso de unidad 2132-2004. Otro punto importante, a ver, impedir la resolución del resultado, como vemos en la lámina. ¿No es cierto? Aquí, aquí hay una palabra clave, ¿no? Que es el arrepentimiento activo. ¿No es cierto? Aquí sucede esto, el arrepentimiento activo. ¿Y activo por qué? Porque evidentemente no es en base a la acción que se está dando, ¿no? Y acá estamos en un escenario de tentativas acabadas, lo que habíamos tocado al inicio, ¿no? Es decir, acá el señor agente o sujeto activo ya generó, ya realizó todo con lo que él consideraba necesario para consumar el delito. Pero, ¿qué sucede aquí? Se interpone en la producción de resultado y lo evita necesariamente, ¿no? En ese sentido. Es por eso que, por ejemplo, el artículo 96 de nuestro código, ¿no? Por ejemplo, del código derogado, ¿no? Del código anterior, ¿no? Y dice, hubiese actuado de mutuo propio para impedir la producción de resultados, ¿no? En ese sentido. Es por eso que el artículo 18 ya exige lo siguiente, ¿no? A ver, otro punto más. Antes de que se me vaya el tiempo, estimados estudiantes, a ver, si hubiera una pregunta, encantadísimo, chicos, ¿ah? A ver. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? A ver, estamos viendo ejemplos de un sujeto activo, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando hay varias personas, ¿no? Es decir, cuando estamos en una tentativa del sujeto en delitos con pluralidad de agentes, ¿no es cierto? Tentativa del sujeto en delitos donde intervienen más personas, donde intervienen muchas más personas. Es decir, cuando hay, digamos, un acuerdo de personas para lograr un determinado daño a un bien jurídico establecido, ¿no? Es por ello, digamos, muy directamente, el artículo 19 del Código Penal dice lo siguiente, ¿no? Si varios agentes participan en el hecho, no es punible la tentativa de aquel que voluntariamente impide el resultado. Repito, cuando estamos en un escenario donde hay varias personas, obviamente que están participando en el hecho delictivo, no se va a penalizar la tentativa de aquel que voluntariamente, es decir, voluntariamente de propia parte, impedirá el resultado, ni el de aquel que se esforzara seriamente para impedir la ejecución del delito, aunque otros prosigan, ¿no? En la ejecución o la consumación. ¿No es cierto? Es decir, no solamente, digamos, tiene, digamos, ese beneficio de que no va a ser imputable, el que, digamos, valga la redundancia, impide que se dé la consumación, sino que si es que demuestra que ha hecho los esfuerzos necesarios para impedir ello. Ejemplo. A ver, hay una persona que a ver, están, digamos, haciendo un tráfico de drogas entre Perú y Francia, por ejemplo, ¿no? Están sacando droga de Perú. Están en esa dinámica. A ver, una de las personas se arrepiente, a ver, digamos, se arrepiente de ello y tiene la posibilidad de impedir que se consume, es decir, avisa a las autoridades y lo capturan. O si se demuestra también que ha tenido todos los esfuerzos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si avisa a la policía y, por ejemplo, justo en ese momento, unos malos policías, ¿no? Siendo bien específico, ¿no? Unos malos policías en el aeropuerto están, digamos, sí, a ver, si la persona decide arrepentirse y él decide, valga la redundancia, impedir que se consume el delito, es decir, avisa a la policía, ¿correcto? Avisa a la policía. Pero ¿qué sucede si en el aeropuerto esa policía o esos, digamos, agentes específicos, 2 o 3 personas, están, digamos, coludidos con la banda, con la organización criminal? Es decir, el agente se ha arrepentido y avisa, pero a pesar que ha avisado, la policía, digamos, como está coludida, deja pasar. Es decir, se ha consumado el delito, sí, pero está la prueba, ojo, porque, digamos, está la llamada, la comunicación, está la prueba, está el elemento clave de que la gente ha intentado, se ha esforzado de impedir ello, pero a pesar de ello se ha consumado.
a pesar de consumarse el delito, esa persona, digamos, no es punible. ¿Por qué? Porque se ha esforzado, ha habido la intención real, concreta, ¿no? Para ese punto, ¿no? Como le establece. Otro punto clave acá es la tentativa fracasada, ¿no? Que es un punto también que se estudia acá. Y aquí nos encontramos en otro estadio, ¿no? Donde el sujeto activo, es decir, el autor, no logra concretar el delito. ¿Y pero por qué? Porque, digamos, se encuentra en una serie de circunstancias, digamos, que lo llevan a la convicción de que no podrá terminar con éxito, digamos, ese desplazamiento, ¿no? Aquí, evidentemente, en este escenario, por ejemplo, ¿no? El reproche penal, que como lo vemos en el artículo 16 de nuestro código, ¿no? Aquí el juez, cuando destaca en una tentativa fracasada, es decir, cuando se da la convicción de que no se podrá terminar, el juez disminuye prudencialmente la pena, obviamente, ¿no? Pero aquí no corresponde la impunidad. Por ejemplo, vemos eso en el artículo 18, ¿no? Porque no es un desistimiento. Repito. En los anteriores ejemplos, la persona voluntariamente se arrepentía y a pesar de que podía lograr ese cometido, se arrepentía. Pero en la tentativa fracasada, vemos de que no se arrepiente por conciencia, ¿no? Sino que ve un escenario donde no le es posible seguir realizando ello. Ejemplo. ¿Qué sucede si una persona se mete a robar en una bodega, ¿no? Él va con una pistola, ¿no es cierto? Va a meter en una bodega de joyas, por ejemplo, en un puerto de joyas. Ahora, entra con una pistola, pero al romper el vidrio y al estar dentro ya del local, de esa bodega, se percata de que hay 20 personas con fusiles y con metralletas. La pregunta viene aquí. Esa persona que está con una sola pistola va a enfrentarse a esos 20 o 30 guardias de seguridad armados con metralletas, digamos, con rifles, etcétera. Por una cuestión humana no lo va a hacer. Por ende, no decide seguir adelante, ¿no es cierto? Pero la pregunta viene aquí. No es porque se haya arrepentido voluntariamente, sino que, como por eso se llama tentativa fracasada, ha fracasado en el intento. Las posibilidades que tiene de lograr su cometido son nulas, ¿no? O son, digamos, relativamente bajas, ¿no? Porque al enfrentar, supongamos que agarra esa pistola y empieza a disparar a los guardias de seguridad, automáticamente lo abatirían. Pero repito acá, ¿no? El juez igual analiza ello porque en sí, ¿no? Hubo un rompimiento en el nexo, sin embargo, no hay impunidad. Es decir, ¿por qué? Porque no hay un desistimiento, ¿no? Es decir, voluntariamente no lo ha hecho, sino el escenario ha sido adverso para él y por ende no decide seguir. ¿No es cierto? A ver, a ver un segundito, por favor. Aquí está, digamos, lo que su compañero Moisés me preguntaba, ¿no? Y le agradezco la pregunta, que es algo, digamos, que lo había dejado para el final, como para, digamos, verlo en qué escenario se da, ¿no? ¿No es cierto? A ver, aquí hay una tentativa inidónea, ¿no? Resumiendo, recapitulando, ¿no? Acá no hay, digamos, una capacidad, hay, pues se llama inidoneidad, es decir, no es idóneo, no es probable, no es válido acá. O sea, en un mundo real, el medio empleado, digamos, es algo que no va a lograr desarrollarse, ¿no? Y obviamente del objeto sobre el que recae, ¿no? Es decir, esa acción criminal, ¿no? Se entiende de que no se va a poder desarrollar, ¿no? Por eso se llama la tentativa inidónea, ¿no? ¿Por qué? Porque se utilizan medios, canales inapropiados que obviamente que no se va a conseguir un resultado, ¿no? Porque evidentemente no se va a dar, ¿no? Nuevamente acá, por ejemplo, encontramos, digamos, es algo que se toca mucho en las universidades, ¿no? El homicidio de una persona muerta, ¿no? No tendría ningún sentido en este punto y en esta materia. Ahora, el profesor Caro Young, ¿no? Digamos, con el profesor, si no me equivoco, Arango eh, Yamashiro, tengo entendido, ¿no? Digamos, la profesora, perdón, María Arango Yamashiro, tiene un libro que es Diccionario de Jurisprudencia Penal, ¿no? Ahí, digamos, hay una recapitulación muy hermosa y una de ellas es el expediente 819-90 sobre este punto, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, ¿qué nos dice? A ver, el artículo, el punto del expediente, ¿no? A ver, un segundito. A ver, dice acá, no son punibles, y ojo, repito, este es el expediente 819-90, ¿no? Dice acá, sobre la tentativa inidónea.
no son punibles las maniobras ginecológicas practicadas con fines abortivas a una mujer que al momento de los hechos no se encontraba en estado de gestación. Repito, ¿no? Lo dice el expediente, ¿no? Jurisprudencia. No son punibles las maniobras ginecológicas practicadas con fines abortivos a una mujer que al momento de los hechos no se encontraba en esta gestación. Claramente está, ¿no? Es decir, es imposible que se produzca un delito, porque es un delito de aborto, cuando, digamos, al momento, ¿no? Que haya fines abortivos, ¿no? Digamos, tengan ese, si bien hay la intención de hacerlo, pero la mujer no se encontraba en esta gestación, digamos, una tentativa totalmente inidónea que no se va a poder desarrollar, correcto, en esa línea, ¿no? A ver, yéndonos un poco más al extremo, vemos el último punto, que es la tentativa irreal o supersticiosa. Y yo creo que acá el término lo dice por sí solo, ¿no? Es decir, cuando nos encontramos en escenarios donde, digamos, caemos en situaciones totalmente, hasta puedo decirlo, fantasiosas o ficticias, ¿no? Repito el ejemplo, ¿no? De recurrir a un tema de brujería, un tema de vudú, no sé, ¿no? Lectura de cartas, qué sé yo, una serie de escenarios donde, donde es totalmente irreal, ¿no? Es decir, si bien analizándolo doctrinariamente, el sujeto quiere, y sobre todo pretende, ¿no? Cometer un delito, pero acá, digamos, las herramientas o los canales son totalmente, ¿no? Digamos, totalmente improbables, ahora sí, totalmente improbables, es decir, inapropiados totalmente, ¿no? Es decir, porque acá, digamos, se cae, ¿no? En creencias mágico-religiosas, ¿no? Es decir, pero repito, ojo, importante, ¿ah? Ahora, evidentemente, como estamos en un estado laico, en un estado moderno, en un estado de derecho, vamos a esto, ¿no? Pero no sé si recuerdan ese término, ¿no? La famosa cacería de brujas, ¿no? Donde en un momento de la historia, esto sí se consideraba que hacía daño, ¿no? Repito, en un momento totalmente, digamos, ficticio, ¿no? Un momento irreal, ¿no? Determinadas sociedades consideraban que se perseguía, ¿no? La famosa cacería de brujas, ¿no? En este punto y en esta materia. Bien, estos son, digamos, los estadios de la clase de tentativa. Ahora, solamente, solamente para recapitular y ver que estamos en correspondencia con nuestra jurisprudencia, ¿no? Parto, ¿no? A ver, sobre la tentativa acabada e inacabada, que no son lo mismo, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El recurso de nulidad, el 815-2013 de Lima Sur, lo dice acá, en la tentativa se distingue dos formas. De un lado la tentativa inacabada y del otro la acabada. Pero, a ver, según la jurisprudencia, ¿no? Si bien lo hemos dicho de manera así general y doctrinaria, pero vamos a ver qué nos dice la jurisprudencia en términos de litigio real, ¿no? La diferencia entre ambas radica en la representación de los hechos para el autor, sobre la base del estado de realización de estos. Así, en la primera forma, es decir, en la tentativa inacabada, la primera forma, el agente no logró realizar lo necesario para alcanzar el resultado propuesto. Se entiende, claro, es algo que habíamos dicho, ¿no? Pero en la segunda, que es la tentativa acabada, se realizaron los actos necesarios, no en ese escenario, claramente, ¿no? A ver, la casación de Lambayeque, ¿no? La 539-2017, ¿qué nos dice? La tentativa, a ver, y esto es algo, y acá he dejado esta jurisprudencia al final por este punto, ¿no? Repito, la tentativa se ubica sistemáticamente en el iter criminis. Es por ello, y ahí, digamos, tomo la solvencia, ¿no? De que, digamos, hemos partido por esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque es línea jurisprudencial en este sentido. Ahora, ¿qué nos dice ello? A ver, hay una pregunta. Sí, adelante, Ezequiel, adelante. Adelante, estimado Ezequiel. Doctor, Sí, te escucho, sí, amigo, te escucho muy bien. siempre, sí, doctor, siempre reluciendo su buena ponencia en ese aspecto del derecho penal, el intercriminis. Doctor, mi consulta es la siguiente. Muchas gracias, muy por las palabras, estimado Ezequiel. Te La agradezco pregunta, bastante. doctor, sobre el intercriminis he leído bastante, ¿no? Me Genial. gustó la palabra, intercrimen, ¿no? Camino al crimen o al delito, ¿no? Sí. En este caso, doctor, poniendo la casación que había puesto ahí en la primera, eh, A ver, ¿en no, tentativa? había puesto, no, 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 ¿En ahorita qué había parte? puesto tres,
casación Ah, al final, estaba, sí, 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 esta. sí, sí, ajá, 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 Ya, ay, disculpa, esa. gracias. Donde dice, Ya, ¿no? Que la tentativa se distingue entre dos formas, una del claro. lado la inacabada y del otro la acabada. O sea, en igual forma, mi pregunta sería, o sea, las dos son, inacabada y la acabada son tentativas, pero una es, o sea, yo lo entiendo según su ponencia, que una es que viene de intrapersonal, o sea, y después me arrepiento en el momento de cometer el delito, y la otra la cometo, pero ya viene, como podría decir, alguien me detiene a cometer ese delito, una autoridad, y queda en tentativa, así se podría decir, doctor. Muy, muy buena pregunta, estimado Ezequiel. Y a ver, esta pregunta y muy buena pregunta, la voy a responder de manera primero doctrinaria y después de manera jurisprudencial, ¿ya? A ver, por ejemplo, ¿no? La tentativa acabada, por algo también acá se la conoce como perfecta o delito frustrado, ¿no? Y digamos, ¿no? Para entender una tentativa acabada, fundamentalmente, ¿no? Como indicas, ¿no? Digamos, el escenario en que estamos es la que, digamos, se ha alcanzado un mayor grado. ¿Por qué? A ver, porque como dice la canción, ¿no? Tenemos que acá medirlo con grados. En la acabada, el grado va a ser mayor de ejecución, ¿no? Es decir, partimos por la realización y ahí hay dos caminos. O puede haber tentativa acabada o inacabada. Pero una diferencia matriz, si la pregunta va por ahí, ¿cómo la diferenciamos? Es que en la tentativa acabada se ha alcanzado un mayor grado de ejecución tras haberse realizado, digamos, toda la etapa ejecutiva. Pero ojo, pero ¿qué sucede además? Pero el resultado no sobreviene, es decir, puesto, obviamente, ¿no? Que la gente, que la actividad de la gente para evitar la producción del mismo o porque ocurren circunstancias externas. ¿Por qué lo digo aquí? Porque la producción del mismo se genera, que dice que hasta aquí nomás, por eso se llama, ¿no? Un delito frustrado, o porque ocurre una circunstancia de situaciones externas, ¿no? Mientras que en la inacabada, que digamos ahí es donde deseo precisar más, ¿no? Acá, digamos, se presenta o estamos en un escenario, ¿no? Donde la gente, es decir, el sujeto activo, es totalmente insuficiente para la producción de resultados. Es decir, el agente no considera, no tiene la probabilidad, no tiene los medios o la capacidad para generar una producción de resultado. No lo tiene aquí. Mientras que en el anterior, en la acabada, por cuestiones externas, por producción del mismo, no se ha podido generar. Mientras que en la inacabada, el agente, digamos, la acción o el actuar del agente, del sujeto activo, es totalmente insuficiente. ¿Y por qué? Obviamente para no generar la producción de resultado, ¿no? Otro punto también que lo podemos hablar acá es cuando el sujeto activo, ¿no? Interrumpe aquí la acción porque abandona definitivamente el plan, ¿no? ¿Y por qué? Porque sabe que no se va a poder concretar, ¿no? Aquí vemos sobre todo, ¿no? Un tema de desistimiento, ¿no? Fundamentalmente eso, estimado Ezequiel. No sé si logré responder a tu pregunta, estimado Ezequiel. Sí, doctor. Sí. Sí, excelente. Es solo que como es un poquito más doctrinario. Ah, sí, sí, eh, sí. Ahora voy al tema de la doctrina. sí, no, está Sí, bien. Sí, doctor. sí. Lo que decía, un ejemplo podría ser, por ejemplo, yo me presto para ser un agente, no para ser un agente ilícito, una conducta ilícita. Por ejemplo, arrancho la cartera en la calle a una persona, ¿no? A una fémina, arrancho la cartera, ¿no? Y resulta que en el camino estoy corriendo, corriendo, y luego por mi propia iniciativa veo de que prácticamente no lo quiero hacer y suelto la cartera. La suelto, pero yo sigo corriendo. Ujú. El otro supuesto sería que arrancho la cartera Sí. y resulta que yo al doblar en la esquina, justamente me encuentro con el policía y todo el mundo agarra en los chapen, ¿no? Y Claro. prácticamente me detiene, ¿no? Es más, Entre, entre eso, estimado Ezequiel, ahí, digamos, cuando ves a la policía y ves a las personas rodeándote, evidentemente, ¿no? Por cuestiones naturales, humanas, es imposible que logre realizarlo ya, ¿no? Ya, digamos, la capacidad no se va a dar, ¿no es cierto? Es como el ejemplo que poníamos, ¿no? Una persona entra a robar algún lugar, perdón, hurtar algún lugar, y va con una pistola, pero se da cuenta de que hay 20, 30, digamos, personal de seguridad armado hasta los dientes. Evidentemente la persona va a desistir de hacer eso, ¿no? El ah, ejemplo también que pone estimado Ezequiel, muy bueno, digamos, te felicito ahí, muy buen ejemplo. Si uno, como plantea, si una persona está rodeada por la policía, todos, es bien, ¿no? Digamos, está en un escenario donde
prefiere, ¿no? Prefiere no proseguir porque la capacidad no se va a dar más. Y ojo, ahí hay un punto importantísimo, ¿no? Analizar. Si bien el juez va a reducir la condena un poco, ¿no? Pero eso no deja de ser impune. Perdón, claro, sigue siendo punible. ¿Por qué? Porque no ha sido por una cuestión de voluntad, no ha sido algo que le ha nacido, sino ha sido porque ve que en sus capacidades está derrotado prácticamente, ¿no? Humanamente, naturalmente, ya no puede conseguir, digamos, no puede proseguir o no puede conseguir la realización continua de su plan, ¿no? Termina totalmente ahí el tema, ¿no? Es un punto, un escenario, ¿no? Es más, por ejemplo, lo que me estaba olvidando y agradeciéndote, por ejemplo, ¿no? Estamos en un escenario de interrupción externa, ¿cierto? Hay elementos externos que interrumpen ellos, por ejemplo, ¿no? Policías, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, sería una tentativa inacabada por interrupción externa. Ahora sí, dejando un poco la doctrina y yendo más al tema jurisprudencial, partiendo en tres momentos, ¿no? Yo creo que con esto lo vamos a diferenciar mejor. O tres condiciones, ¿no? Me refiero primero a la tentativa inacabada por interrupción externa. Uno, ¿qué debe pasar en la primera condición? Tiene que darse un inicio a la ejecución de los actos, ¿no? Es decir, actos que constituyen un delito. Un segundo momento, ¿qué le podemos decir? Tiene que haber una interrupción del proceso de ejecución. ¿Y esto por qué? Porque se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de la gente. Tentativa inacabada, repito. Y como una tercera condición, que se encuentren presentes en el dolo y demás elementos subjetivos del tipo, ¿no? Mientras que una interrupción externa de tentativa acabada pasa lo siguiente. Si bien en un primer momento el agente, digamos, ha de haber realizar, ¿no?, los actos necesarios para la consumación, pero cambia acá. Es decir, en el segundo momento, en la tentativa acabada por interrupción externa. En el segundo momento, que la no producción de resultados se debe a circunstancias extrañas a la voluntad de la gente. Repito, mientras que en la tentativa inacabada está circunstancias, ¿no?, a la interrupción del proceso de ejecución. En la tentativa acabada por interrupción externa, la no producción de resultados se debe a circunstancias extrañas a la voluntad de la gente, ¿no? Y evidentemente, ¿no?, se analiza esa diferenciación, claro está. Bien, es por ello que en Ucayali se dio el recurso de nulidad 733-2004, ¿no? Y acá también está una respuesta jurisprudencial a ello, lo que habla con su compañero Ezequiel, y le agradezco bastante. La tentativa acabada, ¿qué nos dice además? Y esto es jurisprudencia para litigio, ¿no? La tentativa acabada, llamada también delito frustrado, porque se entiende que el delito, digamos, estamos en un escenario donde ha fallado, ¿no?, la ideación, la ejecución. Tentativa perfecta, agotamiento o delito fallido, pretende el caso de quien, conforme a su plan personal, ha realizado todos los actos necesarios para la consumación de delito, faltando solamente, a partir de ese momento, la producción de resultado. ¿Qué más? Nuestro código pasa por alto la tesis, obviamente frustrado, tal, ¿no? En ese sentido. Y, obviamente, me había quedado en esto, disculpen, en el punto medio de la casación propiamente dicha, en la de Lambayeque, ¿no? La 539-2017. Y es por ello que había partido e iniciado con el tema de iter criminis, ¿no? En esa materia, puntualmente. Lo que pide acá, es decir, y creo que se ve en mi puntero, ¿no? Es decir, la tentativa se ubica sistemáticamente en el iter criminis, claramente está. Entre la fase preparatoria y la consumación, se entiende, ¿no? Se entiende. Y se manifiesta en dos formas, acabada, inacabada o acabada. Corresponde a la diferenciación entre ambos. ¿Y por qué? ¿Y por qué, digamos, ahí pueden ver mucha jurisprudencia? Porque este tema de acabado, inacabado, si bien hay mucha doctrina, pero como hemos podido ver hace unos minutos, hay posiciones encontradas, ojo, y hay mucho debate. Es por ello, por ejemplo, en el 2017 que se dice eso, ¿no? La primera, es decir, la tentativa inacabada, ¿qué nos dice acá la jurisprudencia, saliéndonos sin tomar mucha doctrina ya? Se presenta cuando el autor, según la representación de los hechos, tiene en el instante la decisión tomada, no ha realizado lo necesario para alcanzar el resultado propuesto, pues presenta una irrupción originada en la intervención voluntaria del mismo agente. Repito, tentativa acabada es cuando se presenta este elemento, ¿no? Si bien no realiza lo necesario para alcanzar lo propuesto, pues se presenta la interrupción originada. ¿Y por qué?
porque aquí voluntariamente, y esto es la respuesta ya, es jurisprudencial, voluntariamente, el mismo agente desiste acá. Él dice, hey, no quiero seguir más, me arrepiento ya. Artículo 18. O por circunstancias externas también se puede dar, artículo 16, ¿no? A ver, y la segunda, la tentativa acabada. En cambio, en este escenario, ¿qué se da aquí? Se verifica cuando el agente, según su representación de los hechos, entiende por haber realizado todos los actos necesarios para que se consume el delito. Pero ¿qué es lo que falta acá? Faltando la producción de resultado. Sin embargo, este no se produce por intervención voluntaria del autor, es decir, desistimiento, ¿no? Sino por circunstancias externas. Entonces, la conclusión, habiendo tomado toda la doctrina, tomando el código, tomando la jurisprudencia, es que en la tentativa acabada, es decir, aquí, la tentativa acabada, digamos, no se da la consumación. ¿Por qué? Por circunstancias externas. Por ejemplo, el ejemplo que hacía su compañero, el excelente ejemplo que hacía su compañero Ezequiel, era, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona roba, porque obviamente está ranchando una cartera, y es perseguida y es cercada? Es decir, de callejón a callejón no tiene salida. Y ve que ya es imposible. Evidentemente, no es que el malhechor se haya arrepentido, sino que las circunstancias ya estos son totalmente imposibilitan ello. Otro tema, ¿qué sucede cuando una persona va a robar un banco armado y sale y ve que lo tienen rodeado ya? Hay helicópteros, etcétera. Hay personal de SWAT, ¿no? Ve que evidentemente ya, como dice, ¿no? Ya perdí, ¿no? El término bien coloquial, ¿no? Y como ya perdió, son circunstancias externas que influyen. Mientras que en la inacabada son circunstancias internas. Él se arrepiente, él desiste, por eso se llama acá, voluntaria del mismo agente, en ese sentido. Estimado Ezequiel, no sé si logré responder la pregunta ahí, empleando esta vez la jurisprudencia ya. Excelente, doctor, gracias. Gracias. Genial, estimado Ezequiel. Y muy bien, Mike, a ti gracias por la pregunta. Y sobre todo, ¿no? Es, como vemos, ¿no? Es valiosa la doctrina, pero también es de gran talante, ¿no? La jurisprudencia, ¿no? Porque, digamos, nos da ese matiz. Sobre todo, ¿no? Para temas de litigio, para construcción de teorías del caso, ¿no? Bien, ¿habría alguna pregunta hasta ahí, estimados estudiantes? ¿Una pregunta más? De mi parte, encantadísimo. Bien, si no hubiera otra pregunta más, nuevamente les agradezco por su presencia, y a los chicos por su participación, de verdad, muy buenas intervenciones, ojo, muy buen debate también. Muy felicitaciones a todos y entonces nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Y también agradecer a ESIEF por su amabilidad, por todas las coordinaciones. Nuevamente, siempre es un honor colaborar, ¿no? Académicamente aquí. Bien, entonces, si no hubiera ninguna pregunta o alguna consulta, damos por concluida y nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias con todos. Un fuerte abrazo. Buenas noches.